Ella ya está ahí, pero ¿no lo ves? ¿Te ha pasado que, de repente, en medio del caos de tu hogar, algo se aquieta sin explicación? ¿Que un conflicto que parecía imposible de resolver, se disuelve como niebla ante el sol? ¿O que sientes una paz extraña, justo cuando todo debería estar desmoronándose? Eso, sí, eso mismo, podría ser una señal. Una señal silenciosa, sutil, amorosa. Una señal de que María ya está actuando en tu casa. Y lo más impactante, muchos no la reconocen. Hoy, en este video, vamos a revelar lo que pocos se atreven a decir. ¿Cómo saber si la Virgen María ya está interviniendo en tu hogar? ¿Qué señales aparecen? Y sobre todo, ¿cómo responder para que su presencia crezca y no se apague? Porque hay algo que el Padre Juan de Dios enseña con claridad. Cuando María llega, no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. ¿Y tú? ¿Estás viendo las huellas de María en tu vida familiar? ¿O estás tan ocupado corriendo, apagando fuegos, sobreviviendo, que no te das cuenta de que el cielo ya se movió? Escucha con el corazón. Este mensaje puede cambiar tu hogar, tu fe, tu forma de ver la vida. Y si quieres abrir tu alma a esta revelación, escribe ahora mismo en los comentarios: María, abre mis ojos. Este pequeño acto de fe, sí, escribirlo, puede ser el primer paso hacia la gracia que has estado pidiendo hace años. Volvamos a la raíz. En la Biblia, María aparece pocas veces, pero cada vez que lo hace, algo cambia profundamente. En las bodas de Caná, Juan 2, nadie entendía que faltaba el vino. Nadie, excepto ella. Y sin gritar, sin reclamar, sin hacer escándalo, María actuó. Se acercó a Jesús, e hizo que el primer milagro sucediera. Así es María. Silenciosa, poderosa, inconfundible, pero solo para quien sabe mirar con ojos del alma. ¿Y tú? ¿Estás viendo con esos ojos? Porque hay hogares donde María ya ha comenzado a actuar, pero la familia no se da cuenta. Siguen en la rutina, en el estrés, en la indiferencia. Y la señal pasa, desapercibida. Hoy, vamos a hablar de esas señales. Y te aseguro que más de una ya se ha manifestado en tu casa, pero tal vez no supiste identificarla. ¿Te ha pasado esto? De pronto, un rosario olvidado aparece en un cajón. Un niño pregunta por la Virgen sin que nadie le haya hablado de ella. Alguien de la familia propone rezar, sin que fuera costumbre. Sueñas con una luz, con una madre, con un abrazo inexplicable. Alguien regala una imagen mariana, sin saber por qué. ¿Coincidencia? No. Para quienes viven en fe, las coincidencias no existen. Existen guiños del cielo. Y María sabe cómo hablarte sin usar palabras. El Padre Juan de Dios lo explica así: la Virgen no llega como tormenta. Llega como brisa que cambia el aire de tu casa. Esa brisa, ese cambio sutil, puede ser el inicio de algo inmenso. Hay testimonios reales, muchos, que confirman esto. Luz Helena, madre de 3 hijos, cuenta que durante un periodo muy difícil de su matrimonio, sintió de repente el impulso de poner una pequeña imagen de María en la cocina. No sabía por qué. No era particularmente devota. Pero lo hizo. A partir de ese día, su esposo comenzó a llegar con otra actitud. Los gritos se volvieron diálogos. Las lágrimas, oraciones. No fue magia. Fue presencia. Presencia de una madre que intercede y protege. Ahora, quiero hacerte una pregunta que puede doler. ¿Estás ignorando la presencia de María en tu hogar? Muchos lo hacen, sin saberlo. Reciben gracias, pequeñas pacificaciones, momentos de consuelo, pero no agradecen, no reconocen, no multiplican lo recibido. Y así como llega, la brisa se desvanece. No porque ella se vaya, sino porque el corazón humano deja de escuchar. No dejes que eso te pase. Aquí va un paso simple para comenzar a abrir los ojos. Esta noche, cuando estés solo, en silencio, haz esta oración en voz baja. María, si ya estás aquí, muéstrame tu señal. Enséñame a reconocerte, a amarte, a seguirte. Hazlo con fe, no con ansiedad. No esperes luces ni milagros espectaculares. Espera paz. Espera movimientos interiores. Espera que tu alma comience a respirar distinto. Eso, créelo, ya será respuesta. Y ahora quiero revelarte algo más. Hay 5 señales principales que suelen aparecer cuando María comienza a actuar en una casa. En los próximos capítulos, vamos a explorarlas una por una. Señal número 1.
el despertar del silencio interior. Señal número 2, el deseo inesperado de rezar. Señal número 3, la purificación de objetos y ambientes. Señal número 4, la reconciliación improbable. Señal número 5, la alegría sin causa. Cada una tiene su propio misterio y su propia forma de transformar. Pero hoy, con este primer capítulo, quiero que te quedes con esto. María ya puede estar actuando en tu hogar. Pero si no la reconoces, si no respondes, estás dejando pasar la mayor bendición de tu vida. Antes de cerrar este capítulo, haz este compromiso. Escribe en los comentarios: María, si estás aquí, quiero verte. No es una frase, es una llave que puede abrir el cielo sobre tu familia. Y si ya lo hiciste, felicidades. Has dado el primer paso hacia una presencia que cambiará tu hogar desde adentro. Porque donde está María, está Jesús. Y donde está Jesús, no hay oscuridad que dure. Primera señal, el despertar del silencio interior. ¿Alguna vez te ha pasado que, de repente, el ruido de tu día ya no te llena? Que estás rodeado de conversaciones, pantallas, obligaciones, pero dentro de ti algo empieza a decir: necesito silencio. No es casualidad. No es cansancio mental. Es un llamado del alma. Y muchas veces, más de las que crees. Ese susurro silencioso es la primera señal de que María ya está actuando en tu vida. El Padre Juan de Dios lo dice así: cuando María entra a una casa, no comienza a hablar. Primero, hace callar lo que estorba. Y eso puede incomodar. Porque estamos tan acostumbrados al ruido, que cuando el alma empieza a pedir silencio, nos asustamos. Pero escúchame con atención. El silencio que viene de Dios no es vacío. Es presencia. Es el espacio sagrado donde la Virgen prepara el corazón, para que Jesús reine de verdad. Vamos a entenderlo con más profundidad. Cuando María visitó a Isabel, Lucas 1,39. No lo hizo con discursos ni sermones. Llegó, se quedó, y la sola presencia hizo que el niño en el vientre de Isabel saltara de alegría. Eso es lo que ella sigue haciendo. Entra, permanece, y produce un cambio interior que no siempre se puede explicar con palabras. Ahora bien, ¿cómo reconocer esta señal en tu vida diaria? Presta atención a estas manifestaciones. Sientes un impulso súbito de apagar el celular. Necesitas estar solo, pero no por tristeza, sino por búsqueda. Comienzas a cuestionar conversaciones vacías o superficiales. Ya no soportas tanto ruido sin propósito. Empiezas a valorar el silencio en la oración, más que las palabras. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas últimamente? Si la respuesta es sí, es posible que María ya esté trabajando tu interior, purificando, preparando, susurrando en lo profundo. Porque, y esto es crucial, antes de hablarte a ti, María le habla a tu silencio. Hay un testimonio hermoso que confirma esto. Don Ernesto, un viudo de 72 años, contaba que después de la muerte de su esposa, sentía un silencio que lo estaba matando. Pero una noche, recordó que su esposa siempre le hablaba de la Virgen. Sin saber por qué, se sentó frente a una imagen de María y dijo: no sé rezar, pero si estás aquí, quédate conmigo. Y entonces, el silencio cambió. Ya no era soledad, era compañía. Desde ese día, don Ernesto comenzó a sentir paz donde antes solo había eco. Y ese pequeño acto de fe lo llevó a rezar el rosario todos los días. En silencio, sí, pero en presencia viva. Aquí va una pregunta directa. ¿Tu alma está pidiendo silencio? ¿Y tú estás llenándola de ruido? Ten cuidado, porque muchas veces, cuando María comienza a actuar, lo primero que hace es desintoxicarte del ruido innecesario. Y si ignoras esa llamada, si prefieres seguir anestesiando tu alma con distracciones, podrías estar cerrando la puerta a un regalo celestial. Ahora, quiero proponerte algo muy simple, pero profundo. Esta semana, busca 10 minutos de silencio total cada día. Sin celular. Sin música. Sin conversa. Solo tú y tu alma. Frente a Dios y bajo la mirada de María. Y antes de entrar en ese silencio, di esta frase en voz baja. María, enséñame a escuchar lo que el cielo quiere decirme. Verás cómo algo empieza a cambiar. No afuera, sino dentro. Y ese cambio interior es más poderoso que 1000 sermones. Porque recuerda esto. El silencio no es ausencia de ruido.
es presencia de Dios. Y María, como buena madre, te prepara el corazón para que puedas soportar el fuego del amor divino, sin que tu alma se rompa. No es exageración, es verdad espiritual. Y aquí va una clave que el Padre Juan de Dios repite con frecuencia. El alma que no aprende a estar en silencio, nunca reconocerá cuando María está presente. Por eso, el despertar del silencio no es una casualidad, es una señal, es una promesa, es una puerta abierta. ¿Te animas a cruzarla? Ahora te dejo con este desafío concreto. Escribe en los comentarios: estoy listo para escuchar en el silencio. Porque al escribirlo, no solo lo declaras al mundo, lo sellas en el cielo. Y créeme, cuando haces un acto público de fe, el cielo entero se mueve a tu favor. En el siguiente capítulo, vamos a descubrir una señal aún más sorprendente: el deseo inesperado de rezar. Una señal que muchas veces llega sin explicación, pero que puede abrir milagros en tu vida si sabes responder. ¿Quieres saber cómo identificarla y qué hacer cuando aparece? Entonces no te pierdas lo que viene, porque esta próxima señal podría estar tocando tu corazón desde hace tiempo. Segunda señal: el deseo repentino de orar sin razón aparente. ¿Te ha pasado que, sin saber por qué, te levantas una mañana con un impulso de rezar? No hay una crisis. No hay una petición concreta. Simplemente, sientes el deseo de hablar con Dios. Ese deseo, amigo, no nace de ti. Ese deseo es sembrado. Y muchas veces, aunque no lo notes, es María quien lo planta suavemente en tu corazón. El Padre Juan de Dios lo explica con claridad. Cuando María está actuando en tu vida, la oración deja de ser obligación y se convierte en necesidad. Y eso, precisamente, es lo que estamos viendo aquí: el nacimiento de una necesidad espiritual. Es como una sed que no puedes ignorar, una inquietud que te lleva a cerrar los ojos por un instante y decir: Señor, estoy aquí. Ahora escucha esto con atención. El demonio no te quiere rezando, mucho menos sin motivo, porque cuando oras sin tener una petición concreta, cuando oras solo por amor, solo por fe, eso desarma al infierno. ¿Sabes por qué? Porque demuestra que tu relación con Dios no es utilitaria, no es basada en beneficios, es una relación real, de confianza, de intimidad. Y esa es la oración que más toca el corazón del Padre. Entonces, cuando sientas esa voz interior que te dice: reza, aunque estés cansado, aunque estés ocupado, aunque no sepas ni qué decir, hazlo. Porque ese impulso puede estar siendo guiado por María. Y detrás de ese acto simple, puede haber un torrente de gracias esperando por ti. Déjame contarte la historia de Marina, una joven madre mexicana. Marina decía que nunca había sido de rezar mucho, pero una madrugada, después de alimentar a su bebé, se quedó mirando la imagen de la Virgen en su cocina. Y sin planearlo, dijo: gracias por estar conmigo. Ese gracias se convirtió en un Padre Nuestro, luego en una Ave María, y, al final, en un rosario completo rezado con lágrimas. Al día siguiente, se enteró que su hermana había tenido un accidente, y que había salido ilesa por milímetros. Ella entendió que su oración nocturna había sido una intercesión misteriosa, inspirada desde el cielo. ¿Coincidencia? No, providencia. Porque cuando María siembra la oración en tu alma, no es solo por ti, es por los que amas, por los que vendrán, por los que ya no pueden orar. Ahora quiero que hagas un pequeño examen interior. ¿Has sentido últimamente un deseo de rezar sin razón lógica? ¿Te has encontrado hablando con Dios en momentos inesperados? ¿Has sentido la necesidad de rezar por alguien que ni siquiera está cerca de ti? Sí, no lo ignores. Puede ser una invitación directa del cielo a participar de algo mucho más grande que tú. Y aquí va un consejo práctico del Padre Juan de Dios. Cuando el alma siente el deseo de rezar, no lo pospongas. Detente, responde, y deja que el Espíritu haga el resto. A veces, basta con cerrar los ojos y decir: Señor, no sé por qué estoy aquí, pero aquí estoy. Y créeme, esa es una de las oraciones más poderosas que existen. ¿Quieres comenzar ahora? Hazlo conmigo. María, si tú me llamas a orar, no me dejes sin respuesta. Enséñame a escuchar tu voz y a responder con amor. Y si este capítulo tocó tu corazón,
Te invito a escribir en los comentarios. Quiero responder al llamado de María. Porque ese pequeño gesto, tan sencillo, puede abrir una puerta de gracia en tu vida que aún no imaginas. En el próximo capítulo, vamos a descubrir una señal que muchos ignoran: el aumento de ataques espirituales. Sí, cuando María entra a tu vida, el enemigo se inquieta. Y lo que parece caos, a veces, es confirmación de que vas por el camino correcto. ¿Te ha pasado algo así? Entonces no te pierdas lo que sigue, porque entender esta señal puede evitarte una caída espiritual. Tercera señal: cuando todo se desordena, pero tu alma se vuelve más fuerte. Hay momentos en los que, de repente, parece que todo se complica. Discutes más en casa. Las cosas dejan de salir bien. Sientes cansancio, desánimo, incluso tristeza sin motivo claro. Y lo peor, piensas que estás retrocediendo espiritualmente. Pero, ¿y si te dijera que eso no siempre es una mala señal? Escucha esto con el corazón abierto. Cuando María entra a tu vida y empieza a mover las piezas del cielo a tu favor, el enemigo lo nota y no se queda quieto. Por eso, una señal silenciosa pero profunda de que María ya está actuando en tu casa es que el mal empieza a inquietarse. El Padre Juan de Dios lo explica así: la Virgen María no entra en un hogar para ser espectadora. Ella entra como reina, y toda oscuridad tiembla con su presencia. Imagina esta escena: una habitación cerrada, con años de polvo acumulado. Nadie entra. Todo está en orden, pero es un orden muerto. Ahora, imagina que abres una ventana. Luz entra, aire fresco, y de repente, todo el polvo empieza a moverse. No es que el polvo se haya creado en ese momento. Siempre estuvo ahí, pero ahora lo puedes ver. Así pasa cuando María entra. Empieza a revelarse lo oculto, no para condenarte, sino para purificarte. Es por eso que muchas personas, al comenzar una devoción mariana, experimentan lo que llaman resistencia espiritual. Se enferman, tienen pesadillas, sienten pereza para orar, se distraen más. Incluso aparecen conflictos donde antes no los había. ¿Casualidad? No. Es señal de liberación en proceso. Déjame contarte la historia de Carlos, un padre de familia que decidió rezar el rosario diario con sus hijos. La primera semana fue hermosa, pero luego, su hija comenzó a tener insomnio. Su esposa se sentía abrumada, y él empezó a dudar. ¿Será que estoy haciendo algo mal? En una confesión, el sacerdote le dijo: no es que estés haciendo algo mal, es que estás haciendo lo correcto, y por eso el enemigo te quiere hacer retroceder. ¿Te das cuenta? Cuando hay reacción del mal, es porque algo del bien está avanzando. La presencia de María en tu casa no siempre traerá primero paz externa. A veces traerá purificación. Como una madre que entra a limpiar un cuarto lleno de cosas innecesarias. Quita, saca, sacude, y luego, reorganiza, reconcilia, restaura. Si estás pasando por una etapa de confusión, pero en tu corazón estás buscando a Dios, aferrándote a la Virgen, orando incluso sin ganas, entonces no estás cayendo, estás creciendo, estás siendo podado para dar más fruto. ¿Y sabes cuál es el fruto más precioso? La paz que permanece incluso cuando el mundo se desmorona. Una paz que no depende de circunstancias. Una paz que viene de saber que no estás solo, que estás en el corazón de la Madre, y que el cielo entero camina contigo. Aquí va un consejo del Padre Juan de Dios para estos momentos. Cuando sientas que todo se desordena después de iniciar una devoción, no la abandones. Persevera, porque esa tormenta es señal de que el cielo está actuando. Así que hoy te pido algo muy concreto. No interpretes el desorden como abandono. Interprétalo como renovación. Haz esta oración conmigo ahora, si lo sientes en tu alma. María, aunque el mundo se agite, aunque mi alma se sienta cansada, no me sueltes. Sé mi fuerza en medio del caos. Yo confío en tu protección. Y si has sentido que últimamente todo está más difícil, pero sigues buscando a Dios, escribe en los comentarios: estoy en proceso, y María camina conmigo. Miles de hermanos verán tu testimonio y sabrán que no están solos. Porque esto no se trata solo de ti. Tu proceso bendice a otros. Tu fidelidad inspira. Tu perseverancia abre caminos.
En el próximo capítulo, vamos a hablar de una señal que casi nadie identifica, pero que es profundamente espiritual: la atracción a lo sagrado. Cuando de repente, te llaman la atención las cosas de Dios, te emocionas con la misa, quieres tocar una imagen, o simplemente, lloras al ver un crucifijo. Eso, amigo, es María llamando a tu alma. Y lo vamos a explorar a fondo en el siguiente capítulo. Cuarta señal: el corazón que empieza a llorar frente a lo sagrado. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Estás en la misa, y de repente, sin saber por qué, empiezan a brotar lágrimas de tus ojos. O ves una imagen de la Virgen, y sientes un nudo en la garganta. O simplemente, te encuentras escuchando una canción espiritual, y algo dentro de ti se quiebra. Esas lágrimas no son debilidad. No son emociones pasajeras. No son casualidad. Son respuesta. Son presencia. Son una señal silenciosa de que María ya está tocando tu alma. El Padre Juan de Dios lo explica con una dulzura que desarma. Cuando el corazón llora ante lo sagrado, es porque el cielo está haciendo su trabajo. Las lágrimas limpian lo que la oración va ablandando. Y este tipo de señal no siempre aparece en los muy religiosos. A veces, ocurre en personas que no oran mucho, o que incluso se sentían alejadas de la iglesia. Pero basta una chispa, un suspiro, una imagen, y entonces, el alma reacciona. ¿Por qué? Porque el alma reconoce cuando Dios se acerca, y cuando la Virgen llega, trae consigo el perfume del cielo. Déjame contarte la historia de Lorena, una mujer de 42 años que llevaba años sin comulgar. Un día, por insistencia de su madre, fue a una misa mariana. Durante la consagración, no pudo contenerse. Lloró, y lloró, y lloró. Salió confundida, pero al mismo tiempo, más ligera. No entendía lo que había pasado, pero sabía que algo dentro de ella había cambiado. En confesión, el sacerdote le dijo: esas lágrimas fueron el primer abrazo de la Virgen después de mucho tiempo. ¿Te das cuenta? A veces, el consuelo no viene con palabras, sino con lágrimas. No todos lo entenderán. Tal vez alguien te diga: estás muy sensible. ¿Por qué lloras tanto si no ha pasado nada? Pero tú y Dios saben la verdad. Si ha pasado algo, ha pasado que tu alma está despertando. Está reconociendo una presencia que había olvidado. Está volviendo a casa. Las lágrimas en la oración, el estremecimiento al ver un altar, la ternura que sientes cuando escuchas Madre María. Todo eso son susurros del cielo. No los ignores. No los minimices. No los expliques con lógica. Agradece. Y sigue. Y si aún no te ha pasado, no te preocupes. No todos sienten de la misma manera. Pero todos, pueden abrir el corazón para que algún día suceda. Aquí tienes un pequeño ejercicio espiritual. Hoy, al terminar este video, entra a una iglesia, o mira una imagen de la Virgen en silencio. No digas nada. Solo mira. Y deja que tu alma sienta. Si llega una lágrima, déjala caer. Si no llega, entrega tu silencio. Porque ambas cosas, lágrimas y silencio, son formas de amar a Dios. El Padre Juan de Dios dice: una imagen de María no es un objeto, es una ventana, y quien la contempla con fe, recibe luz. Ahora bien, si has llorado recientemente en una oración, si has sentido que algo invisible te toca durante la misa, escribe en los comentarios: mi alma está despertando. Y si no has sentido nada aún, pero deseas sentir, escribe: María, despierta mi corazón. Porque esta comunidad, la familia de Minutos con Dios, no juzga, no compara, acompaña. Y ahora viene algo poderoso. En el siguiente capítulo, hablaremos de una señal que parece contradictoria, pero que revela una transformación real. El deseo de confesar pecados que antes no te pesaban. Sí, cuando María actúa, el alma empieza a ver su suciedad. Y no por culpa, sino por amor. Quinta señal: el deseo inesperado de limpiar el alma y volver al confesionario. ¿Sabías que uno de los mayores milagros silenciosos que la Virgen provoca no es la sanación del cuerpo, sino el deseo ardiente de confesar el alma? Sí, así es. Cuando María actúa en tu casa, cuando su presencia se hace fuerte,
Ocurre algo casi inexplicable. Empiezas a recordar pecados antiguos. Empiezas a sentir que ya no puedes seguir igual. Y, de pronto, surge una necesidad que antes no estaba, ir a confesarte. Es curioso, porque muchos no entienden esto. Dicen, ¿por qué pensar en lo que hice hace años? O ya me confesé hace tiempo, no basta. Pero lo que no saben es que la gracia de Dios, cuando entra, no deja nada escondido. Y María, como buena madre, no viene a juzgarte, viene a prepararte. El Padre Juan de Dios lo dice con claridad. La confesión es como abrir las ventanas de un alma que ya no aguantaba más el encierro. Y cuando la Virgen actúa, ella abre esas ventanas con suavidad, pero con firmeza. Déjame contarte sobre Diego, un joven de 28 años. Durante años vivió afastado de los sacramentos. Un día, su abuela le regaló una imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe. Él, por respeto, la colocó en su cuarto. No rezaba, no la miraba, pero la dejó ahí. Pasaron semanas, hasta que una noche, sin saber por qué, se sintió profundamente incómodo. Recordó cosas que había hecho, palabras ditas que causaran dolor, silencios que fueran pecados también. Y por primera vez en años, buscó un sacerdote, lloró en la confesión, y cuando salió, dijo, siento como si me hubieran lavado por dentro. Y todo comenzó con esa imagen callada. ¿Ves? María no forza, no grita, pero su presencia limpia. Y esa limpieza comienza con conciencia. Cuando tú empiezas a sentir que lo que antes no te molestaba, ahora sí. Cuando ya no puedes orar sin que el corazón te diga, tienes que hablar con el sacerdote. Cuando sientes que tu alma necesita ser reordenada, eso no es casualidad. Eso es María actuando. Y atención, no se trata solo de confesar lo grave. También es confesar la frialdad, la falta de perdón, el orgullo camuflado, la indiferencia con los sacramentos. Porque el alma no necesita solo perdón. Necesita luz. ¿Y sabes qué pasa después de una buena confesión? Paz. Una paz que no se puede explicar. Como si la casa se volviera más ligera. Como si el aire se volviera más limpio. Como si, por fin, el cielo pudiera entrar. Haz este examen ahora. ¿Hace cuánto no te confiesas? ¿Hay algo que aún no has dicho en voz alta, pero que te pesa en el silencio? ¿Has sentido últimamente que necesitas ir, pero no encuentras el momento? Te lo digo con todo mi corazón. Ese momento es ahora. Escribe en los comentarios. Madre María, llévame al confesionario. Y si ya te has confesado recientemente, comparte cómo fue esa experiencia. Dile a otros que la confesión no da miedo, da libertad. Porque cuando la Virgen está en casa, el pecado no puede esconderse, pero tampoco puede dominarte, porque donde ella entra, entra la victoria del amor. Y para cerrar este capítulo, te dejo esta reflexión del Padre Juan de Dios. María no es portadora de culpa, es portadora de conciencia. Y la conciencia limpia, abre espacio para la gracia. Estamos llegando al final, y el capítulo que viene te va a llenar de esperanza, porque hablaremos de la promesa oculta que la Virgen deja en los hogares donde ya ha entrado. Un detalle, una certeza, una señal que confirma que su manto ya cubre tu familia. ¿Te gustaría saber cuál es? La promesa silenciosa de María, lo que deja en cada hogar que visita. Cuando María entra a una casa, cuando de verdad entra y se queda, no se va sin dejar algo, algo que muchos no notan, pero que marca para siempre a esa familia. Hoy, en este capítulo final, te revelo lo que el Padre Juan de Dios llama la promesa silenciosa de María. No es una visión, no es una voz, no es un milagro con luces, es algo mucho más sutil, pero profundamente transformador. Es una atmósfera. Sí, lo leíste bien. Una atmósfera espiritual. Un ambiente que se siente. No se puede ver, pero se percibe en los gestos, en las palabras, en los silencios que ya no hieren, en los abrazos que ya no temen. María deja en cada hogar que visita un sello invisible de paz. Y esa paz tiene características únicas. No depende de las circunstancias. No se rompe con los problemas. No desaparece con el tiempo. Es una paz que brota desde dentro, como si algo en el corazón supiera.
ya no estamos solos. ¿Y cómo reconocer esa promesa cumplida? Mira esto. Empiezan a desaparecer las discusiones sin sentido. Antes todo era motivo para pelear. Ahora, incluso cuando hay desacuerdo, hay respeto. Alguien de la familia comienza a orar espontáneamente. No por obligación, sino por necesidad del alma. Se habla más de Dios, y se murmura menos de los demás. La crítica pierde fuerza. La compasión gana terreno. La música cambia. Las palabras cambian. El ambiente cambia. Y lo más asombroso, algunos visitantes dicen al entrar en esa casa, aquí se siente algo distinto. Eso, querido amigo, querida hermana, es el rastro del paso de María. Es su promesa silenciosa. No necesitas verla, porque se nota en los frutos. Como dice Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. Y donde María pasa, hay frutos de unidad, oración, consuelo y fe. Una mujer, llamada Luz María, compartió esto. Después de rezar la novena con mis hijos, sin fallar un solo día, noté que mi esposo, que nunca hablaba de Dios, un día dijo, ¿ya rezaron hoy? Porque si no, yo quiero rezar con ustedes. Lloré, no por emoción, sino porque sentí que María había hecho su promesa realidad. ¿Te das cuenta? María no entra para visitar. Ella entra para quedarse. Y cuando lo hace, aunque no siempre lo veas de inmediato, deja un antes y un después. Ahora, quiero que tomes un momento y pienses. ¿Tú ya has sentido esta atmósfera? ¿Ya percibes que algo en tu hogar empezó a cambiar? Si no, no te desesperes. Porque hoy, al haber llegado hasta aquí, ya abriste una puerta. Y María solo necesita una rendija de fe, para entrar con todo su amor. Aquí está tu invitación final. Empieza hoy mismo una novena mariana. Dedica 9 días con fe, con perseverancia. Pide su presencia. Y observa, porque si lo haces con el corazón, María actuará, no como tú esperas, sino como tu alma realmente necesita. Escribe en los comentarios. María, quédate en mi casa. Hazlo como un acto de fe. Y si ya lo hiciste, comparte cómo ha cambiado tu hogar. Porque miles están leyendo. Y tu testimonio puede ser la señal que otro necesita. Antes de despedirnos, recordemos juntos. María actúa en silencio, pero con poder. No busca admiración, sino transformación. No viene para ser adorada, sino para llevarnos a su Hijo. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios cómo esta enseñanza te habló. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Suscríbete y activa la campanita para recibir las próximas revelaciones. Porque al unirte a este canal, te unes a una comunidad guiada por la fe, sostenida por la oración, y protegida por el amor de María. Y prepárate, porque en el próximo video, te revelaré la poderosa oración mariana que, según testimonios, ha traído conversiones en familias enteras. No te lo pierdas. Que la Virgen María y el Padre Juan de Dios te guíen siempre. Amén.